Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Empezamos la semana en la que va a llegar, dicen todos los hombres del tiempo, el frío. Mañana y el miércoles, sobre todo, ya temperaturas invernales. A ver si son temperaturas ya de invierno para quedarse o veremos si es solo un paréntesis. Pero va a ser esta semana en la que notaremos cómo bajan las temperaturas. Y es una semana con mucha actividad, tanto política como judicial, y con muchas imágenes que vamos a empezar a ver hoy. Entre ellas, y después iremos a ello, a Carlos Mazón declarando en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, y además esta vez no podrá hacer lo que hizo en les Corts Valencianas, que ya saben que llevó un discurso escrito y no respondió a ninguna de las preguntas que le formuló la oposición en las Corts Valencianas. Esta vez el formato en el Congreso de los Diputados, bueno, en principio le obliga a responder, porque entendemos que los portavoces de los partidos en esta comisión le harán preguntas concretas para que tenga que responder. Un careo de 20 minutos con cada una de las fuerzas políticas. Después iremos a ello. Es una comparecencia que empieza a las 10:30 de la mañana, pero veremos estas horas previas o estos minutos previos que está pasando con Carlos Mazón. Y vamos con la otra imagen que se va a producir. Bueno, una se está produciendo ya a esta hora, porque ya saben que el obispo de Cádiz, denunciado por supuestos abusos sexuales a una menor durante los años 90, cuando era responsable de un seminario de Getafe, sigue todavía en su puesto. Ya saben que se trata de una denuncia a la que varios altos cargos eclesiásticos han dado verosimilitud, pero, insisto, a pesar de ello, Rafael Zornoza, que así se llama el obispo acusado, sigue a esta hora todavía en el cargo. Nos vamos a Roma. Marina García, buenos días. Buenos días, Ángels. Claro, sigue en el cargo, y esto sin duda va a marcar ese encuentro que está previsto hoy en el Vaticano, porque la cúpula de la Iglesia Española, la Conferencia Episcopal, se reúne con el Papa, aunque ya a esta hora teóricamente deberían estar reunidos con el secretario de Estado. Así es, toda la atención puesta en el doble encuentro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española hoy en el Vaticano. La primera cita, como decías, era a las 8 con el secretario de Estado Pietro Parolin, y ahora a las 9 un encuentro con el Papa León XIV. A partir de las 10 la agenda prevé también una declaración a la prensa en la que se espera que puedan desvelar las claves de esta reunión, que llega en un momento de máxima atención entre las relaciones del Vaticano y la Iglesia Española tras la denuncia por abuso del obispo de Cádiz. Lo que ocurra en las próximas horas será crucial, porque el Vaticano hasta el momento ha justificado que no se hayan tomado medidas cautelares para apartar a Zornoza, porque la investigación preliminar sigue en marcha tras haber llegado la denuncia de la víctima aquí a las más altas esferas del Vaticano, al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, hace ya varios meses. Pero en realidad ya desde el viernes se espera un relevo para el obispo de Cádiz, que tiene que salir también de aquí, desde el Vaticano, y del que aún no se sabe nada. Y sobre todo porque esta es la primera gran prueba del Papa León XIV ante la gestión de un caso que afecta a un alto cargo del Vaticano, y lo que ocurra, las decisiones que tome el Vaticano en los próximos tiempos y también cómo se decidan serán cruciales para saber si en su pontificado pretende tomar medidas cautelares contundentes que piden las asociaciones de víctimas, con las que, por cierto, estos meses ya se ha reunido. Marina, quedamos pendientes de lo que salga de esta reunión, ¿de acuerdo? Hasta ahora, gracias. Esta es la primera imagen del día, se está produciendo ya ahora. La cúpula de la Iglesia Española está ya en el Vaticano, de momento reunidos con el secretario de Estado, y va a ser dentro de unos minutos cuando se reúnan con el Papa León XIV. En el análisis esta mañana van a estar Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Berna González Harbour, buenos días. Hola, buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Decíamos que la imagen se produce en Roma, pero vamos a ver cómo llega la Conferencia Episcopal, cuál es el recorrido que ha hecho desde que conocimos la denuncia al obispo de Cádiz, Ceuta. Mariola Lourido, buenos días. Sánchez. Porque hay cierto malestar entre los obispos españoles que han estado este fin de semana esperando que llegara el cese de Carlos Zornoza, entre otras razones, para evitar que este asunto sea lo que centre las reuniones, en unas reuniones que ya estaban previstas, pero que sea este el centro de la reunión, primero con el secretario de Estado y después con el Papa. Sí, los máximos dirigentes de la Iglesia Católica han llegado a Roma preocupados porque su primer encuentro con el nuevo Papa queda completamente ensombrecido
por este escándalo que vuelve a demostrar su falta de reacción y sensibilidad ante las denuncias de abusos sexuales y en este caso más por afectar al primer obispo miembro de la Conferencia Episcopal. La jerarquía esperaba que el relevo de Zornoza fuese inminente y que se produjese este mismo fin de semana, pero no pasó ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, así que el Vaticano, que es el que tiene que destituirlo, no ha evitado que el asunto centre toda la atención. Fuentes eclesiales han reconocido a la cadena SER lo mal que se ha gestionado este caso y también lo creen los cristianos de base de Cádiz. Juan Cejudo es su portavoz. Que hace 3-4 meses que llegó la denuncia al dicasterio para las doctrinas de la fe, ahí sí tenían que haber tomado medidas cautelares y tenía un motivo muy fácil, que era aceptar la renuncia por edad y quitarlo de momento de la diócesis de Cádiz. Yo personalmente pienso que no se ha hecho bien, que tenían que haber gestionado el asunto de otra forma. Este grupo Ángels lleva años pidiendo que aparten al obispo de Cádiz, denuncian su carácter autoritario, despótico y una gestión más preocupada por el dinero, por los bienes inmobiliarios de la diócesis que por la ayuda a los pobres. Mañana, Ángels, la Conferencia Episcopal empieza su asamblea plenaria, en la que los obispos, pues quieren fijar su hoja de ruta para los próximos años y en el orden del día, paradójicamente, figura también el plan de reparación a las víctimas de pederastia, el plan privado. No quieren ni imaginar ni pensar en la posibilidad de que Zornoza, que es miembro de la Conferencia Episcopal y también de la Asamblea Plenaria, imagínate, se presentase en la reunión. Sería un auténtico escándalo. Porque claro, si entre hoy y mañana el Vaticano no le cesa, el mañana puede asistir porque forma parte, ¿no? Efectivamente, él ha suspendido, como sabemos, toda la agenda, pero podría presentarse, asistir a la reunión porque es su derecho, forma parte de la cúpula. Mariola, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Son los tiempos de la Iglesia y lo que hace la Iglesia también para tapar ciertos comportamientos, porque a pesar de esta denuncia que destapó el diario El País, hay críticas y otras denuncias sobre ciertos comportamientos del todavía obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. Llega hoy ese encuentro en el Vaticano de la Conferencia Episcopal Española, Berna, sin que se haya cesado al obispo. Y decían, claro, no querían que este fuera el tema. Hombre, debería ser el tema. Debería, a mí no me sorprende nada, porque todos vemos y sabemos cómo no solo la pederastia sigue alojada en la Iglesia, sino el silencio cómplice, ¿no? Y hay algo aún, no digo peor, porque no hay nada peor que unos abusos a un menor o a una persona que está en condición inferior y que no se puede defender, pero eso es un entorno de un individuo. Lo otro, el silencio, es un entorno de una organización jerárquica que está actuando en un estilo mafioso, porque mantener esto en silencio y además no asumir las responsabilidades penales y económicas en caso de llegarse a compensaciones que deberían llegarse a ellas, la Iglesia está haciendo todo lo contrario. Es decir, debería haber, primero, la verdad; segundo, la responsabilidad; tercero, las compensaciones; salir del terreno del pecado, ese del confesionario, y llegar al terreno penal del delito, ¿no? Que es muy diferente. Y entonces, insisto, una cosa es el comportamiento de un individuo nefasto, horrible, condenable, no puede haber delito peor, pero otro de una organización, y vuelvo a insistir, que está actuando en estilo mafioso para ocultar, callar y no asumir responsabilidades por la pederastia que sigue alojada en el seno de la Iglesia Católica. Una organización que cuando conoce alguno de estos casos decide no hacer, la mayoría de las veces decide no hacer nada. Antón. Bueno, a mí de todo este caso, que yo creo que simplemente refleja cómo ha tratado la Iglesia Católica en general y la Iglesia Católica Española en particular el asunto de la pederastia institucionalizada, que es, cuando no nos queda más remedio, tarde, mal y arrastro, ¿no? Esa ha sido en general la estrategia de la Iglesia Católica y de la Iglesia Católica Española en especial. Me han llamado la atención dos cosas. Una, me ha llamado la atención la actitud del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Poco menos que sacando pecho la semana pasada de que el derecho canónico todavía permitía perseguir estos delitos, cosa que no creo que sea mérito de la Conferencia Episcopal Española, y situándose en una posición equidistante, ¿no? Que comprendía el dolor de las dos víctimas. Oiga, no, dos víctimas aquí no hay. Aquí, de momento, que se sepa, hay una víctima y un presunto agresor, pero de momento solo hay
una víctima, ¿no? Y presentando un poco a la Iglesia Católica Española como un ejemplo. Será un ejemplo de lo que no hay que hacer en este asunto. Un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Eludir la responsabilidad, tratar de disgregarla en el conjunto de la sociedad, portarse de manera cicatera con las víctimas. Publicaba El País la semana pasada, apenas el 12% de las víctimas han cobrado unas reparaciones que son realmente ridículas. Estamos hablando de cantidades absolutamente ridículas. Y todo con siempre arrastras de lo que publican los medios de comunicación, de las denuncias de las víctimas, nunca yendo por delante, ¿no? Y un segundo elemento que también me llama mucho la atención es la Iglesia Católica Española tiene una enorme responsabilidad, pero en conjunto la sociedad española también debería haber una reflexión, porque de este tema no nos gusta hablar. Y es un tema del que preferimos no hablar en general. Y del que hablamos cuando no nos queda también más remedio. Me parece que es como si todos nos hubiéramos puesto un poco de acuerdo. Sé que estoy siendo muy injusto, pero hablo en general. Como sociedad, es un asunto del que preferimos hablar poco, hablar lo justo y hablar lo absolutamente imprescindible, a diferencia de otras sociedades que lo han afrontado con bastante más honestidad y con bastante menos miedo. Sí, cuando suceden ese tipo de casos, saltan a la opinión pública, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué algunas instituciones importantes, como son los partidos políticos, en este caso la Iglesia, ocultan las cosas? Es decir, ¿qué ganan? ¿En qué le beneficia? Lo que ha demostrado la historia es que cuando una institución tiene una crisis de liderazgo, porque ha ocurrido algo que no le gusta a la organización, si se enfrenta a ella, tiene mejores resultados que si lo tapa. Es decir, y la Iglesia ya sabe lo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, la Iglesia vive en una profunda crisis desde el punto de vista de la fe. Tiene una crisis enorme desde el punto de vista del sacerdocio. Tiene cada vez menos medios económicos y está mal vendiendo el patrimonio que le han dejado muchos señoras y muchos señores en herencia a fondos de inversión porque tiene que sobrevivir de cualquier manera. Tiene una crisis existencial la Iglesia. Y en vez de afrontar el problema, decir esto hay que acabar con ello y ya no sirve eso que decía ahora Ángeles de los tiempos de la Iglesia. Sí. Los tiempos de la Iglesia están bien pues para análisis teológicos o para análisis, digamos, de calado sobre hacia dónde va la Iglesia del futuro. Es decir, pero esto no es un tema de teológico, es un tema penal. Y por lo tanto tienes que reaccionar de manera del siglo XXI, no del siglo IV después de Cristo. Es decir, me parece que la Iglesia tiene un problema de no entender el mundo que le ha tocado vivir. Y el mundo que le ha tocado vivir es que tienes que enfrentarte a los problemas y no taparlos. Esa estrategia le ha dado buenos resultados y por eso es la institución que tiene 2000 años, la institución más antigua del mundo probablemente. Es decir, pero le falta eso, le falta entender que el siglo XXI es enfrentarte a los problemas, no taparlos. Sí, pero sobre todo la española. Yo quiero recordar que en Francia, en Alemania, en Estados Unidos han acometido investigaciones, han llegado a compensaciones y han asumido responsabilidades en general, ¿no? Nunca es todo perfecto. Pero es que en España han arrastrado los pies cuando han hecho alguna investigación debido a que nosotros en el país hemos liderado una investigación que les ha llevado del ronzal y han tenido que hacer la suya, que luego desecharon, minusvaloraron, improvisaron otra, en fin, ha sido un auténtico desastre la actuación de la Conferencia Episcopal Española. No solamente los periodistas, fíjate el Defensor del Pueblo, el informe que hizo, que era demoledor. A raíz de la información del país, también el Defensor del Pueblo se puso en ello y ha habido esas investigaciones. Entonces, quiero decir que la Conferencia Episcopal Española es la gran responsable de este silencio y ocultación, pero también los papas han fallado. Es decir, Benedicto XVI, que fue con quien empezó todas las informaciones de pederastia en el mundo, dio instrucciones generales, hizo papeles, quiso algún tipo de actuación, pero se quedó en lo teórico, ¿no? Luego le ha tocado a Francisco y se ha lavado las manos en aras de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, Prevost, el actual Papa León, que nos cuesta... León XIV, que el otro día dije yo que todavía no lo habíamos interiorizado. Sí, Papa León, Prevost, que viene de Estados Unidos, un país donde sí han abordado y les ha costado muchísimo, no solo dinero, sino credibilidad y una crisis de autenticidad impresionante en las diócesis de Estados Unidos. Bueno, pues se tiene que estrenar y ya más le vale, ya está yendo un poquito tarde, o sea, más le vale que acelere y que demuestre que no hay ningún tipo de permisividad con este comportamiento. O sea, hoy es lunes, 8:44, ya está tardando. Vamos a esperar a ver si de aquí sale algo, pero yo creo que se la juega. Antón, ¿ibas a decir algo? No, yo quería insistir en
¿por qué las instituciones tapan las cosas? Se preguntaba Carlos, ¿no? Bueno, a veces también porque las sociedades les ayudan a taparlas, ¿no? Y en el caso en este asunto, yo creo que las sociedades todas en general debemos abrir o hacer un poco, como me enseñaba a mí en el seminario de Mondoñedo, examen de conciencia, ¿no? Sobre lo que hemos hecho. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que mientras estallaban los casos de pederastia a nuestro alrededor por todas partes, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, aquí estuvimos una década. No, España era diferente. En España no había. Lo decía la Iglesia, la sociedad lo compraba, el asunto no estaba en el debate público y mucho menos en el debate político hasta que nos estalló todos en las manos, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien exigirle cosas a la Iglesia y que responde especialmente, insisto, a la Iglesia Católica Española, que ha hecho de tapar esto su estrategia. O sea, la Conferencia Episcopal Española ha actuado durante varias décadas como la principal encubridora y responsable de la institucionalización de la pederastia en la Iglesia española, y lo sigue haciendo en buena medida. E insisto, la semana pasada veíamos al presidente de la Conferencia Episcopal sacando pecho, presentando su actuación como si fuera una actuación ejemplar, cuando es todo lo contrario de una actuación ejemplar. Que ahora intente derivar responsabilidades al Vaticano no deja de asombrarme, ¿no? Y exigir que esto esté en el debate público. O sea, dejemos de orillarlo, dejemos de meterlo debajo de la alfombra. Yo creo que también los actores políticos, los actores sociales tienen alguna responsabilidad en que este asunto y en que estas víctimas no hayan sido reparadas varias décadas después todavía, en tiempo y forma. Si la Iglesia Católica solo ha pagado el 12% de las indemnizaciones, es también porque los demás les dejamos hacerlo. Sí, es que además la Iglesia se hace mucho daño. Es decir, la semana pasada estábamos hablando aquí del informe de Cáritas sobre la exclusión social, sobre la pobreza, y la gente de Cáritas hace un trabajo extraordinario y no se merecen tener una cúpula episcopal que tapa asuntos de pederastia. Es decir, porque hay muchos sacerdotes que están en el extranjero jugándose la vida, en África, en Asia, en América Latina. Están jugándose el tipo, la propia labor de Cáritas es extraordinaria. Muchos sacerdotes están en pueblos abandonados de España asistiendo a gente muy mayor en Castilla y León, en Asturias, asistiendo a inmigrantes. El Padre Ángel están aquí haciendo en un trabajo extraordinario. Y tienes una cúpula episcopal que está absolutamente al margen de la realidad, como si fuera todavía el siglo XVII. Es decir, es una cosa increíble. Veremos qué pasa en las próximas horas. Esta es la imagen que se está produciendo ahora y hay reunión de la Conferencia Episcopal con el Secretario de Estado en el Vaticano y después se va a producir esa reunión entre la Conferencia Episcopal, entre la cúpula de la Iglesia Española y el Papa León XIV. Esa es una de las imágenes de la jornada. La otra va a ser, y a eso iremos después de la publicidad, la comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Bernat González Harber y Antón Losada. Vamos con esa otra imagen del día que se va a producir en el Congreso de los Diputados. Va a ser a partir de las 10:30 de la mañana. Allí Carlos Mazón va a declarar en la comisión que investiga la DANA. Recordemos que todas las comparecencias en comisiones de investigación parlamentarias obligan al compareciente a decir la verdad. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día, Ángels. Hace justo una semana de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA en les Corts, y lo recordarán porque la primera de sus dos intervenciones se limitó a leer un documento que ya traía escrito de casa de 23 minutos, obviando, no respondiendo a ninguna de las preguntas que le formuló la oposición, que en algunos de los casos fueron preguntas concretas. En su segunda intervención apenas respondió casi nada. El caso es que el formato de hoy es muy distinto porque los portavoces podrán interpelar directamente cara a cara al presidente en funciones, es decir, que si no responde a una pregunta podrán repreguntarle inmediatamente para que responda. Así que, Talents, entendemos que hoy tendrá más difícil no contestar. Sí, según el formato acordado en la comisión, cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios dispone de 20 minutos para mantener un careo con el presidente, al que socialistas e Iniciativa Compromís le recuerdan. Está obligado a decir la verdad, de lo contrario incurriría en un delito penado con hasta 1 año de prisión. Alejandro Soler y Alberto Ibáñez.
Parece que tiene un problema de incompatibilidad con la verdad de manera constante y por tanto lo que le vamos a preguntar es si es tan grave lo que hizo ese día que no puede decir la verdad, que nos explique qué estaba haciendo cuando los valencianos requerían de su acción. L'escorç va ser un sainet on li van escriure el guió, la seva defensa judicial, mentre que així el que tenim és un careo, un interrogatori on no podrà fer un gran discurs, sinó que haurà de ceñirse a contestarles. Y por su parte el diputado popular César Sánchez defiende a Amazon. Ha dado la cara el Escós Valencianes, a diferencia de Pedro Sánchez y de sus ministros que se negaron a acudir a la comisión a la que habían sido citados por el PP y por Vox. Carlos Mazón da la cara, ya lo hizo en las Cortes Valencianas y ahora en el Congreso, a diferencia de Pedro Sánchez, que ni fue a las Cortes Valencianas ni a buen seguro lo vamos a ver en la Comisión de Investigación del Congreso para dar cuenta del por qué no hizo las obras para proteger a los valencianos antes del 29 de octubre y por qué un año después las ayudas llegan a cuentagotas a las víctimas. Y mientras esté compareciendo en esa comisión, las asociaciones de víctimas han convocado una concentración fuera del Congreso, reclamándole al todavía presidente, al presidente en funciones, que diga la verdad. Talents, gracias. De nada. Escuchando ahora mismo al portavoz del Partido Popular, cómo vive el Partido Popular, y el Partido Popular en Valencia especialmente, en este bucle de la mentira, es difícil. Hombre, creemos que lo va a tener más complicado si ustedes tienen en la cabeza la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Vieron cómo se preguntaba y se repreguntaba. Hoy el formato es algo parecido, pero claro, llevamos más de un año, Antón, sin que Carlos Mazón diga la verdad, y eso que se le ha preguntado directamente. Bueno, pocas ocasiones ha habido, también voy a decir, porque entrevistas ha dado las justas y a los medios que él ha considerado, pero bueno, compañeros le han preguntado cuando han podido coincidir con él y ha sido incapaz de responder, y cuando lo ha hecho ha sido mintiendo porque ha ido cambiando de versión constantemente. Bueno, yo creo que Carlos Mazón es perfectamente coherente con el sujeto que se quedó toda la tarde en el Ventorro. Lo sorprendente sería que se comportara de otra manera, que el tipo que es capaz de quedarse durante horas en un restaurante o donde estuviera haciendo lo que estuviera haciendo mientras la comunidad que preside padecía la mayor catástrofe de su historia reciente, lo asombroso sería que se comportara de otra manera, que emergiera como una persona con dignidad, capaz de asumir su responsabilidad, dispuesto a reconocer sus errores y sus responsabilidades. A mí realmente es lo que me asombraría, porque hay que tener un determinado perfil y una determinada forma de ser para comportarse de esa manera en el día más importante de tu vida como presidente y en el día más importante de la vida de las personas que te votaron o no para que fuera su presidente, ¿no? Entonces a mí me sorprendería extraordinariamente que hiciera o se comportara de otra manera. Entonces yo creo que vamos a ver otra riada de indignidad como las que nos ha ofrecido Carlos Mazón, empezando por el día de su propia dimisión y aquel discurso que escuchamos aquí en directo, y que yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer cuando uno dimite, ¿no? La gestión del Partido Popular en Valencia, en la Dana, ha sido catastrófica, pero es que la gestión de la crisis está resultando todavía mucho más catastrófica en términos políticos. En términos humanos, nada puede igualar a lo que sucedió el 29 de octubre de hace un año, ¿no? Y el objetivo fundamental en términos de gestión de crisis de una dimisión es cortar que haga de cortafuegos, cortar el incendio, apagar el incendio, cortarle el paso a la crisis, ¿no? Y la dimisión de Carlos Mazón yo creo que ha conseguido exactamente lo contrario. O sea, en este momento Carlos Mazón es auténtico bidón de gasolina andante para Alberto Núñez Feijóo y para el Partido Popular. Lo vamos a comprobar hoy. Igual que lo pudimos comprobar el otro día a pesar del formato en la comparecencia de las Cortes, otra nueva riada de titulares, de declaraciones escandalosas, de familias y víctimas todavía mucho más indignadas que 24 horas antes, el esperpento de ver a alguien que es incapaz de explicar dónde estaba en las horas más cruciales de su vida y que se niega además a explicarlo, y el esperpento de alguien que parece que es el único que lo hizo todo bien y que no se acaba de entender muy bien por qué dimite. Porque lo único que hacen estas comparecencias es repartir responsabilidades. No solo no ha cerrado la crisis con las víctimas, sino que ha agravado todavía más la crisis. Yo creo que las víctimas están hoy mucho más indignadas, mucho más alteradas y mucho más molestas, con razón,
que hace 2 semanas, y la crisis política en el Partido Popular Valenciano. Hoy mismo informábamos en la cadena SER, ¿no?, de que Pérez Llorca parece que es un candidato de compromiso en un partido que está roto y completamente ahora dividido, después ¿no? iremos a ello por los propios tiempos que maneja el Partido Popular, porque el miércoles, pasado mañana, es el límite que tienen para presentar el candidato. Todavía, recordemos que el presidente en funciones es Carlos Mazón. Mañana no sé si hay Consejo de Gobierno o no hay Consejo de Gobierno, pero en el caso de que lo hubiera, quien presidiría el Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana sigue siendo Carlos Mazón, porque sigue siendo el presidente en funciones, que no ha habido todavía relevo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. En el abierto, Carlos Sánchez, Berna González Harbour y Antón Losada. Estábamos hablando de la comparecencia a partir de las 10:30 de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la Dana, por tener todos los elementos y poder continuar con el análisis, porque va a marcar la jornada de hoy y va a marcar también la jornada del Partido Popular, que todavía está, recuerden, ultimando las negociaciones con la ultraderecha, las negociaciones con Vox para que Pérez Llorca suceda a Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. El PP están haciendo ver así como que no quieren escuchar, quieren que la declaración de Mazón en el Congreso pase cuanto antes, y buena prueba de la tensión que genera la comparecencia de Mazón en la dirección del partido es que la cúpula de Génova se va a reunir esta mañana a la misma hora en la que el presidente en funciones de la Generalitat va a estar teóricamente respondiendo preguntas en el Congreso, y eso que llevaban un mes sin celebrar la reunión de los lunes. Cuando Mazón cruce las puertas del Congreso, toda la plana mayor del PP estará cerca y lejos a la vez. En concreto estará 1,5 kilómetros subiendo por el ascensor a la planta séptima de Génova 13. Nadie de la dirección arropará, salvo sorpresa, al expresidente en su llegada a la comisión de la Dana. A esa hora, Feijóo ha convocado el comité de dirección de los lunes, que llevaba 4 semanas sin celebrarse en su formato habitual. Es una metáfora de lo que le está pasando al PP. Génova querría dedicarse a otros menesteres, pero Mazón, la Dana, el futuro de la Generalitat Valenciana lo siguen impregnando todo. El expresidente, como decimos, no estará arropado por ningún miembro del núcleo duro del PP y tendrá que conformarse con los diputados que integran el equipo popular en la comisión de la Dana, entre ellos su madrina política Macarena Montesinos. Mazón acude citado por PSOE y Sumar, y en Génova asumen que habrá encerrona. Desde el entorno del líder de los populares valencianos solo se dice que acude por respeto a la Cámara, al contrario de los miembros del gobierno que han evitado ir a las Corts. Lo escuchábamos hace un momento. No se dice nada de la estrategia que va a seguir el expresidente. Mientras Mazón pasa ese mal rato, en Madrid y Génova tratan de seguir adelante como si nada. En la Comunidad Valenciana continúa el trabajo de los tapadores del PP para tratar de minar las últimas resistencias de Vox. Esta semana hay que registrar la candidatura de Pérez Llorca y la que viene sería el primer debate de investidura. Las posturas están cada vez más cercanas porque los populares ven viables las peticiones que les está haciendo la ultraderecha. El PP querría centrarse en otras cosas, pero una semana más, todo o casi todo va a ser Valencia. Junquera, gracias. Gracias. Va a pasar hoy un mal trago, dice Junquera, la cúpula del Partido Popular, pero los únicos responsables del mal trago son ellos. Primero, porque nunca obligaron a que Mazón tomara la decisión que ha tomado un año después, pues que después hemos sabido que la decisión que tomó un año después, que fue la de dimitir, no era precisamente la que le pedía la cúpula de Génova, sino que le pedían que continuara y se apartara de cara a las elecciones del año, de cuando toquen las elecciones autonómicas en Valencia. Sí, Carlos Mazón, con el aval de Génova, desde el primer día intentó echar tierra por medio a lo que ocurrió el 29 de octubre del año 2024. Y esa estrategia le ha salido necesariamente mal, porque eso es un asunto tan grave que hay 229 víctimas y que hay un procedimiento penal por medio. Y por lo tanto pensar que el tiempo lo taparía es un error político de calado. No solamente señor Mazón, sino fundamentalmente por Génova, que lo ha mantenido en el poder. El problema está que tampoco su dimisión, que todavía no se ha formalizado porque sigue siendo presidente, aunque sea en funciones, va a resolver los problemas de credibilidad del Partido Popular en este asunto. Es decir, porque además incluso ha impuesto a un candidato que es el suyo, que es la continuación de Mazón. Es que ni siquiera en esto Génova ha podido meter mano. Claro, por lo tanto, ahí hay una necesidad
evidente del Partido Popular de distanciarse del señor Mazón, pero no lo quiere hacer. Y la mejor manera hubiera sido convocar elecciones. No ha querido convocar elecciones y va a arrastrar esta pena durante muchísimo tiempo. Pero yo quería referirme al asunto de las comisiones de investigación. Lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. A mí no me gusta nada este formato parlamentario de las comisiones de investigación. Yo siempre he sido partidario de las comisiones de investigación, el modelo anglosajón, donde hay una comisión de investigación que efectivamente investiga, que no busca simplemente el espectáculo político, que no busca el enfrentamiento que vamos a ver dentro de poco tiempo en el Congreso, que va a ser realmente que afea el comportamiento muchas veces del Parlamento, sino una comisión de investigación de técnicos, de especialistas, que evidentemente tienen conocimientos políticos, pero que llamen a declarar a la gente y que digan lo que realmente ha pasado. Y en caso de que mientan, pues a los tribunales. Es decir, a mí me parece el modelo ese del Congreso de Estados Unidos o del Parlamento británico, en la que una comisión de investigación fueron muy pocas personas, 5 o 7 personas, realmente con credibilidad y con sentido de la justicia, pongan verde a los políticos que hacen mal su trabajo. Me parece que ese es el trabajo, el modelo. El modelo actual a mí me parece que forma parte del espectáculo de la política, no me gusta. Del espectáculo y de la polarización en la que estamos, ¿no? Porque la Comisión de las Corts obviamente está dirigida contra el papel del Gobierno de España y de las instituciones españolas, digamos. La del Senado sobre Koldo, en la que compareció Pedro Sánchez, está dirigida obviamente contra el PSOE y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y esta del Congreso pues va a afear a Carlos Mazón. Bueno, bienvenido el espectáculo. Pero, o sea, lo comparto contigo. Pero ganan los malos con ese espectáculo. Comparto ese análisis contigo, pero más allá de ese análisis, decía Antón con razón, hemos asistido a la indignidad constante, al espectáculo de la indignidad a lo largo de todo este año, ¿no? Bueno, pues es que hoy esa indignidad va a quedar en evidencia, porque va a tener interlocutores que espero que le sepan poner contra las cuerdas, pues por parte de Junts, de Esquerra, de cualquier partido que no sea el Partido Popular, que vergonzosamente ha hecho ocultación. En esta secuencia de cosas tremendas que hemos visto desde la Dana, la peor obviamente es esas muertes y esas pérdidas y todo el sufrimiento de esa gente, pero es que hemos visto una secuencia cada vez peor, crecientemente peor, como negligencia, las distintas versiones que implicaban mentiras por parte de Mazón, la ocultación, la elusión de responsabilidades, la falta de empatía con las víctimas, que la hemos visto hasta la semana pasada o la otra, cuando ni siquiera les dejaron acceder a la comisión y tuvieron que quedarse en la calle, mientras sí había sitio para sus asesores. Pero ahora va a terminar con otra aún peor desde mi punto de vista, y es ver a un Partido Popular arrastrado por Vox, rehén de Vox, en manos de Vox para todos los asuntos. O sea, la salida de Mazón, que no ha sabido ni dimitir bien, porque esto es una chapuza lo que deja por el camino, va a dejar la Comunidad Valenciana en manos de un presidente que es Pérez de Llorca, al que elegirán en los próximos días, que es el que ha sabido pactar con Vox, que tiene una interlocución perfecta por Vox, y Feijóo desaparecido. En Génova, desde luego no le van a arropar, pero tampoco le van a desautorizar, y al revés, da esta imagen de rehén de Vox. Este es el final del camino, amigos. Es tremendo. Y cuanto más tiempo pase, más rehén de Vox, o más explícito es la dependencia que tiene de la ultraderecha. Por eso, la pregunta en cuestión es, ¿por qué tiene tanto miedo el Partido Popular a que haya elecciones en Valencia? Porque si uno mira las encuestas, el Partido Popular bajaría, pero según la mayoría de ellos seguiría siendo la fuerza más votada. Vox subiría, pero bueno, no tanto como para amenazar la primera posición del Partido Popular. Y el PSOE y Compromís se repartirían más o menos lo que tienen. Estaría por ver esa es la media de todas las encuestas. Entonces la pregunta es, ¿por qué este miedo, este pánico a convocar elecciones en Valencia? ¿Por qué el Partido Popular prefiere dar efectivamente esta imagen de estar en manos de Vox y de que el gobierno de Valencia depende de Santiago Abascal y no de Alberto Núñez Feijóo, antes que ir a unas elecciones? Y a mí solo se me ocurren dos hipótesis. Una, que las encuestas estén mal, cosa que puede suceder, no voy a decir que no. O dos, que el Partido Popular tema que el resultado en Valencia puede ser mucho más catastrófico, de lo que se apunta, que una campaña en Valencia deje en evidencia lo que yo creo que es ya una percepción muy extendida, ¿no? Que es que el liderazgo de la derecha está en discusión.
Es que el liderazgo de la derecha hace un año no estaba en discusión. Hace ¿Dices un año, de la derecha nacional o de la derecha en de la nacional. Yeah. Yo hablo de la derecha nacional, de la derecha a nivel nacional. El liderazgo de la derecha está en discusión. Hace un año no lo estaba. Vos podía subir, podía bajar, bien, lo que quieras. Podía ser un tema de ajuste. Era inevitable que hubiera un gobierno de coalición, esa era la alternativa, le gustara o no a Alberto Núñez Feijóo, que llegó para arrinconar a Vox, no nos olvidemos, ¿eh? Llegó para arrinconar a Vox y de hecho lo tenía. Él era el que presumía de que en Galicia Vox no tenía representación. Bueno, presume porque es la realidad. Sí. Vox sigue sin tener ningún tipo de representación institucional. Somos la reserva espiritual de la democracia española. Ni a nivel municipal. Tenía una concejal en Avión, Ourense, pero debió descubrir lo que era Vox y ha abandonado Vox. Con lo cual ya no queda nadie. Entonces, hace un año eso no estaba en discusión. ¿Tenía que ser un gobierno de coalición? Sí. ¿Que tenía que entenderse con Vox? Sí, pero no estaba en discusión. Ahora sí. Es que está en discusión. Está en discusión en las encuestas, donde en los dos últimos CIS Abascal pasa por delante de Alberto Núñez Feijóo en la preferencia para ser presidente del gobierno, y Vox está claramente acercándose a un Partido Popular que todavía le conserva mucha distancia, pero está acercándose ante un Partido Popular que es incapaz de progresar electoralmente, seguramente de acuerdo con sus expectativas. Entonces yo creo que el temor es ese, que una hipotética campaña en Valencia y los hipotéticos resultados en Valencia permitan que mucha gente visualice lo que en este momento es una percepción que se va extendiendo. Oiga, es que no está claro quién manda realmente, quién tiene el liderazgo político en ese espacio que podríamos llamar la derecha española. Y yo creo que también el temor no reconocido de que si se va a elecciones en Valencia, a alguien se le puede ocurrir convocar unas anticipadas. Yo añadiría la campaña de esas hipotéticas elecciones generales anticipadas gire en torno a un tema que el PP evidentemente es catastrófico, como es la Dana y Valencia. Yo añadiría una tercera hipótesis a estas dos que plantea Antón Losada, y es la del aforamiento. Es decir, si se convocan elecciones, el señor Mazón dejaría de ser presidente de la Generalitat Valenciana en funciones y tendría que ser candidato de nuevo del Partido Popular a las Cortes Valencianas, con lo cual es muy complicado presentarle de nuevo a las próximas elecciones al señor Mazón. Es decir, la única manera de continuar aforado es que no haya elecciones, y por eso precisamente el primer golpe de mano que hace el PP valenciano, digamos su núcleo duro, es desplazar a Génova del procedimiento de sustitución de Mazón. Es decir, queremos que seguimos mandando a nosotros porque necesito 2 años más para no estar imputado. Claro. Porque claro, imagínate el escenario en el que en las próximas elecciones Mazón vuelve a ser no candidato, sino diputado. Simplemente vayan las listas. Contamina todas las elecciones. Por lo tanto, yo creo que es un elemento a tener en cuenta, digamos, por qué no quiere convocar de ninguna manera al señor Mazón, y Génova ha aceptado inexplicablemente el que no haya elecciones. Bueno, por falta de liderazgo, ¿no? Yo añado esto, convocar elecciones si es que estamos en un triple salto mortal, en el sentido de que no solo está en cuestión el candidato a presidente momentáneo de la Generalitat Valenciana, porque este posiblemente solo va a durar hasta esas siguientes elecciones. El candidato o candidata, que ahí sí podría estar la alcaldesa de Valencia, a unas elecciones ya las que toquen. Y el liderazgo del propio Partido Popular de Valencia. Es decir, son triples gorrillas las que se están jugando, y Feijóo en esto parece que no juega ningún papel en ninguna. Pero fíjate, por añadir solo y complementar lo que decía Antón, que es muy interesante, y es que estamos ante un espejo inverso en izquierda y derecha. Es decir, en la derecha vemos a Feijóo efectivamente cada vez más desbordado por el crecimiento de Vox, y es el líder de la oposición, mientras que en el lado de la izquierda Pedro Sánchez no sufre prácticamente en las encuestas, y al revés, es su izquierda, Sumar y todo ese conjunto la que se va desdibujando. O sea que qué espejo inverso más anacrónico, en el sentido que quien gobierna es Pedro Sánchez. Tiene el abierto hoy Carlos Sánchez, Bernard González Harbour y Antón Losada. Vamos con otra cita también prevista para el día de hoy, porque es verdad que es un lunes muy intenso informativamente hablando, porque Hacienda va a presentar a las comunidades autónomas la senda de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que llega con broca anticipada y además con muchas dificultades. Guillermo Lerma, buenos días.
Hola de nuevo, Ángels. Porque el gobierno sabe, es consciente de que con Junts cerrado en banda y dispuesto, al menos esa es la intención manifestada públicamente, a bloquearlo todo, va a tener muy difícil, por no decir imposible, aprobar los presupuestos. Aún así, quiere iniciar los trámites que necesariamente pasan por esta reunión que se va a producir en el día de hoy. Sí, lo que va a hacer hoy la vicepresidenta Montero es trasladar a las comunidades los objetivos de déficit y de deuda, y ya mañana será el Consejo de Ministros el que apruebe el techo de gasto y la senda de estabilidad. Son los trámites previos y obligatorios a la presentación de los presupuestos generales del Estado, a los que el Gobierno llega con varios meses de retraso en este primer hito. En un escenario de normalidad esto se habría hecho en el mes de julio, pero además, Ángels, el Ejecutivo tampoco puede garantizar que vaya a cumplir los plazos con el segundo hito. Es el envío al Congreso de las nuevas cuentas para su debate y votación. Sánchez había asegurado, lo hizo aquí en la SER, que esto lo haría antes de que acabe el año. Así respondía el presidente a tus preguntas. Los vamos a presentar pues antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta, como hemos hecho siempre. ¿Que se van a presentarlos? Sí, vamos a presentarlos. Vamos a enviarlos. ¿Por qué no se han presentado en tiempo? Bueno, porque estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos. ¿En la elaboración o en tejiendo alianzas? Bueno, también estamos hablando con los grupos parlamentarios, pero también son precisamente, Ángels, las tensiones con Junts las que han ido retrasando el inicio del proceso, y ahora el calendario juega en contra de esa intención que expresaba aquí el jefe del Ejecutivo. De hecho, la Moncloa ya trabaja con la posibilidad de que el trámite parlamentario no se inicie hasta el mes de enero. En cualquier caso, en el Ejecutivo asumen que estas son unas cuentas que nacen prácticamente muertas, no ven opciones de lograr los votos para aprobarlas en la Cámara, y menos aún tras el cambio de actitud de los de Puigdemont. El Gobierno políticamente mantiene el compromiso de intentarlo. Los socios, sin embargo, aseguran que no hay una negociación real con ellos, y por eso dudan de los planes de Sánchez, que descarta en cualquier caso que la falta de presupuestos vaya a forzar un adelanto electoral. Gracias, Guillermo. Hasta luego. La escenificación, Carlos, sigue adelante, es decir, el Gobierno hace como que sí puede. Primero, las dudas de si puede presentar los números antes de que termine el año, como se comprometió el presidente del Gobierno en esta antena. Y después, bueno, sigue adelante con los planes sabiendo ya de antemano que los números no le van a salir. Bueno, el presupuesto es la columna vertebral de cualquier sistema parlamentario. De hecho, el Parlamento nace cuando el rey absoluto tiene la obligación de presentar las cuentas a los burgueses, aristócratas, a las fuerzas vivas de la época en la Edad Media. Es decir, que no se puede entender el parlamentarismo sin presupuestos. Y eso precisamente que es lo que explica que si el Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, esto tiene que tener consecuencias políticas. No es gratis. Tiene consecuencias políticas, puede ser una moción de confianza o una cuestión de confianza, que además está prevista por la Constitución, y no pasa nada si se gana o se pierde, porque tampoco la Constitución desvela qué ocurre si se gana o se pierde. O la disolución del Congreso. Pero lo que un Parlamento no puede vivir sin presupuestos. Eso yo creo que es el ABC de la democracia. Y creo que ahí el Gobierno está simplemente ganando tiempo, alargando la legislatura, hasta que en algún momento, cuando vea una ventana de oportunidad, convocar elecciones. Pero eso no se puede hacer a costa del parlamentarismo. Los gobiernos tienen la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado cada año. Aunque los pierda. Aunque se los tumbe. Y luego tener consecuencias políticas, que puede ser, insisto, una cuestión de confianza o bien la disolución del Parlamento. Sí, lo que pasa es que tienes toda la razón, y es que, bueno, primero ya vamos tarde, como sabemos, un par de años tarde, pero que esto no hace mella electoral. O sea, yo creo que el Gobierno sabe que esto no tiene coste electoral, que hay otras cosas en juego, y por eso estira y no se somete a... Yo también estoy de acuerdo, o sea, debería convocar elecciones o debería convocar una moción de confianza. O sea, ha habido razones que se han ido sumando de mucho peso para hacer algo, y sin embargo se quiere quedar ahí bloqueado, prefiere quedarse bloqueado sin cuentas nuevas que hacerlo. Luego también juega al tema de la posible sorpresa con Junts. O sea, desde que, quiero decir, los posicionamientos, por eso, los posicionamientos de Junts son tan endebles, claro, que todos sabemos que todo va de la figura de Puigdemont y de la suerte de Puigdemont, que si de repente se acelera el tema del tribunal,
sigue la senda de lo que dijo el abogado general la semana pasada y Puigdemont puede volver a España, pues igual le da alguna alegría, ¿no? Pero bueno, en eso está la política española, está en posiciones tan endebles, parece una telaraña realmente en la que cualquier movimiento de cualquiera de las esquinas hace tambalear todo y parece que esa telaraña está en un marco que si abres la puerta se va a caer, pero no acaba de caerse, ¿no? Entonces, bueno, es una vulnerabilidad y una situación endeble que yo creo que no favorece a nadie y menos aún al gobierno. Antón. Bueno, lo raro es que no haya una mayoría alternativa. Eso sí que es raro. Porque tenemos un presupuesto, un gobierno paralizado, aunque hoy leía en algún medio que ha aprobado el 88% de las leyes que ha ido y resoluciones que ha presentado al Congreso de los Diputados. No ha presentado presupuestos, las elecciones fueron el 23, ha prorrogado 2 veces el presupuesto, pero ¿dónde está la mayoría alternativa? Es que a veces yo creo que no nos negamos a aceptar la realidad, y la realidad es y comparto, que yo no entiendo por qué no los presentó antes. Yo lo habría presentado todos los años. ¿Por qué? Porque sus votantes ya han descontado que no van a salir. Si salen, fantástico. Si no salen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es el escenario normal. No entiendo por qué no se han presentado, igual que entiendo por qué se van a presentar ahora. Y perdón, Antón, porque presentarlos obliga también a dar explicaciones a los que dan el no a las cuentas. Es que ahí voy. Claro. Yo por eso los habría presentado, porque eso te obliga a discutir de políticas. Claro. O sea, se acabó lo de... Y a dar explicaciones cuando vuelves a tu casa del por qué has dicho que no. Porque has dicho que no, o cuál es tu alternativa. Vale, no le gusta el presupuesto por esto, por esto y por esto. ¿Y usted cómo lo haría usted? Pues así, así, así. Obligaría a hablar de políticas públicas. Tendríamos que dejar de hablar un momento, un minutito, de Begoña Gómez, de Koldo, para volver a hablar de sanidad, de educación. Por eso igual que entiendo que lo haga ahora, cuando arranca un ciclo electoral, porque le va a permitir visibilizar, bueno, este es mi proyecto de gobierno, y va a permitir contrastar con el proyecto que ofrecen otros, ¿no? Pero yo creo que tenemos en España... Yo creo que tenemos que entender, o no acabamos de entender una cosa. No todos los problemas de una democracia se arreglan votando. Es decir, ha salido un parlamento fragmentado. ¿Pues qué le vamos a hacer? Pues hay que gestionarlo. Y ninguno tiene mayoría. Pues no, vamos a volver a votar a ver si lo desfragmentamos un poco. O sea, cada vez que alguien no pueda hacer... ¿Qué vamos a estar en elecciones permanentemente? O sea, nosotros tenemos un sistema constitucional que tiene un diseño que precisamente trataba o pretendía evitar ese escenario. Que aquí no se puede andar tumbando gobiernos para forzar elecciones constantemente. No. Si usted quiere tumbar a un gobierno, tiene que presentar una moción de censura constructiva. Tiene que presentar esa moción de censura. Y esa es la idea del texto constitucional del 78. Tener un mecanismo, una salvaguarda para no estar en esta situación en la que ahora parece que nos hemos instalado permanentemente. Que es, la gente vota. El resultado no me conviene. Pues venga, elecciones otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que la gente vote lo que a ti te conviene. O lo que a Mengano le conviene. Es que no funciona así. Esto es lo que hemos votado. Ahora arréglenlo. No lo podemos arreglar. Vuelvan a votar. ¿Vuelvan a votar para qué? Hasta que salga el resultado que a usted le convenga. Y pues en cuanto a Junts, yo creo que lo que vimos ayer o la semana pasada, la posición del abogado general, yo creo que ha cambiado bastante el escenario. Y la votación de la semana pasada no se entiende sin esa previa. Porque una de las contradicciones que lleva implícita la posición de Junts es, vale, usted rompe con Pedro Sánchez porque lo de la amnistía no va para adelante. Y a partir de ahora, ¿quién se lo va a reclamar? O sea, ¿quién le va a reclamar que la amnistía vaya para adelante? ¿A Alberto Núñez Feijóo? ¿Al Partido Popular? ¿A Vox? Porque al final, ¿a quién se lo tienes que reclamar? ¿Quién se ha comprometido contigo a sacar adelante eso? Pedro Sánchez. Y rompes con él. Vale, entonces ahora, ¿a quién se lo reclamas? Al Papa. O sea, el Papa es el responsable ahora de que no vaya la amnistía. Entonces el escenario de que Junts salga de esta especie de cuarta dimensión en la que se ha metido, que es bloqueo pero no bloqueo, pero voto pero no voto, pero se ha acabado, pero yo no lo quiero acabar, y vuelva un poquito a la realidad. Yo no lo descarto. Lo que pasa es que es muy difícil aplicar cualquier tipo de lógica con Junts. Bueno, estamos en la cuarta dimensión. Es muy difícil. De Twilight Zone, que sea... Tiene mucha razón Antón Losada cuando dice que hay que construir una mayoría. Si no hay una nueva mayoría para derribar la actual, evidentemente el Parlamento va a estar bloqueado. El actual está legitimado. Pero yo creo que todos los 350 diputados tienen la obligación política de intentar construir determinadas mayorías.
Es decir, porque es la manera de hacer política. Claro. Es decir, lo hemos vivido hace pocos días en el Congreso de Estados Unidos. Ha habido 7 congresistas demócratas que han desbloqueado el mayor cierre de la historia del Parlamento, del gobierno de Estados Unidos. Porque hay que construir mayorías. Pero esa es la política, y por eso estamos siempre con que si esto beneficia más o beneficia menos, lo que decía ahora Berna en términos electorales, si es que es lo de menos, es decir, a quién beneficia, a quién no beneficia. Las órdenes ejecutivas que ha dado Donald Trump desde enero de este año, cuando volvió a la Casa Blanca, son tremendas, ha ninguneado al Parlamento, es decir, y no le pasa factura. No le pasa factura, pero es lo de menos eso. Lo importante es que respetemos el Parlamento, que es la fuente de nuestra legitimidad. Hombre. Si no respetemos al Parlamento intentando construir nuevas mayorías, pues luego ocurre el bloqueo. Y quien gana, insisto, son los malos. Es decir, la subida en expectativas de voto de Vox no cae del cielo. No es porque lo esté haciendo extraordinariamente bien el señor Abascal, ni el señor Quero, que se ha puesto ahora de moda, que está pensando en los obreros para que le voten a Vox y entre los barrios periféricos de las grandes ciudades. No ha caído del cielo, ha caído desde la ineptitud y del Parlamento español para construir una mayoría y sacar adelante los presupuestos. Porque detrás de los presupuestos hay partidas muy concretas que afectan a la dependencia, que afectan a la vivienda, que afectan a las pensiones, que afectan a muchísimos colectivos que necesitan un presupuesto. Esto no es política, esto es las cosas del comer. Uh-huh. No, como has aludido a Trump, y ese tema me preocupa especialmente, Trump no es que solo haya aludido el Congreso y lo esté ninguneando, es que está dirigiendo a ese país hacia una dictadura, es así, hacia una autocracia, así es. Es así, tenemos que decirlo ya con mayúsculas, y para pasmo de los demócratas, del Congreso, de las instituciones de judicatura. Hay esfuerzos, lo sé, dentro del mundo de la judicatura, hay alguna buena noticia como la elección en Nueva York. Pero la realidad es que ese sistema está absolutamente bloqueado prácticamente por el embate dictatorial de Donald Trump. Y aquí estos comportamientos, estoy de acuerdo contigo, Carlos, estos comportamientos que no son capaces de generar respuestas a los ciudadanos, dirigen a la población hacia otro tipo de respuestas aventureras, populistas y en un caldo de cultivo en el que solo crecen esas voces, ¿no? Pero los responsables, tú dices, la falta de respeto al Parlamento, entiendo que de los propios políticos, o sea, de las fuerzas políticas, porque, por un lado, ¿por qué la oposición en este país nunca apoya nada que salga del gobierno? Claro, que puede haber cosas que le vayan bien. ¿Por qué se ha trazado una línea roja? Ahí se puede entender un poco más, ante cualquier iniciativa de la oposición, porque va unida de la mano a la ultraderecha. Es decir, si no se rompen estas líneas rojas que se van cruzando, esta dinámica, nunca se va a llegar a un acuerdo. Y decía Antón, claro, es que no hay una mayoría alternativa. El problema es que quien tenía la mayoría la tenía tan débil que ahora sobre el papel la ha perdido. Con la jugada de Junts, que la puede recuperar en cualquier momento, pero también la ha perdido. Pero claro, esto, Antón, lleva un bloqueo que uno piensa, vale, y la semana que viene, y la otra, no. ¿Pero tú crees que ese bloqueo se va a romper con unas elecciones? No. Claro, es que esa es la cuestión. No lo sé. Claro, es que esa es la cuestión. No lo sé. Es decir, nosotros... Hasta que no pones las urnas no se sabe. Ya, pero el sistema debe tener más soluciones que poner las urnas. Sí, pero mientras hay que presentar presupuestos. Claro, deberían haberlo hecho hace un año y hace dos. Pero y hay que gobernar. Y podemos decir que este gobierno no gobierna. No. Podemos decir que no ha presentado iniciativas legislativas. Pero yo lo que pienso, Antón, que la solución como pasaría por romper esos bloqueos que hay, esa especie de líneas rojas que se van cruzando unas a otras, y yo eso ahora mismo me parece imposible, me parece impensable. Y efectivamente lo es. Pero, hombre, si alguien ha intentado romper esas líneas rojas y ha tejido mayorías, ha sido el actual gobierno. Sí, esto no he discutido. Yo hacía la fotografía en la que estamos ahora. Estamos en una situación en la cual nosotros tenemos un sistema en el cual no vale únicamente con tumbar al gobierno. Hay que presentar una alternativa. Entonces, ¿podríamos tumbar al gobierno o no? Porque, claro, como hay varios actores que no sabemos muy bien lo que harían, pues sería una hipótesis. Lo que sí tenemos claro es que no hay una mayoría alternativa. No la hay. Y si la hay, no se ha querido presentar.
Entonces el actual gobierno actúa y se instala en los márgenes que le deja el sistema. Hay que presentar presupuestos. Yo es que los habría presentado en julio. Y el año pasado, y el año pasado. Por ejemplo, estábamos informando hoy en la cadena SER, se va a aprobar una senda de gasto, o eso es lo que se espera, que va a facilitar que las comunidades autónomas se endeuden más, incluso tengan más margen para el déficit. Oiga, las comunidades autónomas del Partido Popular van a votar en contra. Bueno, que lo expliquen. Vaya y cuéntelo, sí. Claro, que lo expliquen. Es decir, al mismo tiempo que usted me dice que no tiene recursos, que tiene problemas de financiación, que necesita dinero para tal, yo le abro esa posibilidad y usted me vota en contra. Bueno, pues explíquelo. Pues eso es lo que ha perdido el gobierno en los últimos 2 años. Igual que la posibilidad de presentar un presupuesto y discutir sobre esas partidas. Eso es indiscutible. Pero ahora, que eso lleve innecesariamente a convocar elecciones, es que el sistema no puede funcionar así. Porque si el sistema funciona así, ahí es donde crecen los discursos antisistema. Porque te lleva a un escenario en el cual, ¿cuál es el problema? El sistema. ¿Cuál es el problema? El sistema, que la gente vota y vota mal. Yo comparto plenamente que este gobierno está gestionando, está presentando proyectos de ley ahí al Parlamento en los últimos 2 años, ha ganado muchas votaciones y por lo tanto, es decir, dentro de pocas semanas tendrá que aprobar el salario mínimo interprofesional, tendrá que aprobar mucha revisión de muchas cosas que pueda hacerlo por vía real decreto y no ocurre nada. Pero la importancia del Parlamento del presupuesto no tiene que ver solo con aprobar medidas, tiene que ver con la orientación estratégica en política económica del gobierno. Es decir, los presupuestos ya no son planteados en términos anuales, en términos plurianuales cada vez son más importantes, porque tú tienes que hacer una política de inversiones, por ejemplo, en el AVE, Madrid, Lisboa, tienes que planificarlo hasta el año 2034, que es cuando se quiere acabar. Es decir, que no es un problema de gestionar el día a día, por supuesto que el gobierno lo está haciendo en el día a día y sacando leyes e intentando sacar leyes muy importantes, como es la de devolver o situar en la Fiscalía las instrucciones de los procedimientos judiciales. Me parece que eso es un tema muy bueno y el gobierno lo está intentando sacar adelante. Y está gestionando el día a día, no tengo ninguna duda. Pero estamos hablando de orientación estratégica de un país. Es decir, estamos en el siglo XXI donde los países están pensando qué va a ocurrir en el 2050. Es decir, China no está haciendo política a ver si resuelve el problema de mañana, o Estados Unidos. Quiere saber qué va a pasar en el 2050 en el mundo. Dejadme una última cosa antes de abrir capítulo internacional, que tiene que ver con la instrucción tropical que está haciendo el juez Peinado del caso de Begoña Gómez, porque saben que, sí, de hecho tropical por decir, por ponerle, es que no sabía exactamente cómo calificarla, digo, venga, tropical. Mal, sí. Ayer ya saben que le tocaba declarar, era domingo, a la secretaria general de Presidencia, Judith González, a quien el juez quería investigar. De hecho, estaba imputada por supuesta malversación. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ayer fue al juzgado, declaró durante media hora ante el juez Peinado y esos escasos 30 minutos sirvieron al juez para que rectificara. Mantiene la imputación, eso sí, desimputa a la actual secretaria general de Presidencia, pero mantiene la imputación sobre el actual delegado del Gobierno que ocupó anteriormente ese mismo puesto, el de secretario de Presidencia, y mantiene también vivo el delito de malversación contra Begoña Gómez, así como otros 4 delitos. Sí, es otra decisión de Peinado difícil de explicar. A Judith Alexandra González le bastó contestar a su abogado y al juez para que Juan Carlos Peinado le archivara la investigación por un presunto delito de malversación cometido por la contratación de una asesora para Begoña Gómez, que según su tesis cobra un sueldo público por ayudarla en actividades privadas. La secretaria general de Presidencia se limitó a decir que Cristina Álvarez no dependía de ella, y esto es exactamente lo mismo que declararon Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando este departamento dio el visto bueno al contrato, y Francisco Martín, que sucedió en el cargo al actual ministro de Justicia. Pero esas explicaciones que valen para Judith Alexandra González no valen para ellos. Peinado pidió al Supremo que investigara a Félix Bolaños. El alto tribunal le dijo que no había indicios, solo conjeturas. Martín, delegado de Gobierno en Madrid, como no está aforado, sí que está imputado. ¿Por qué? Pues eso solo lo sabe el juez Peinado, pero fuentes jurídicas nos decían con sorna, Ángels, que la diferencia es que Francisco Martín es un cargo político y Judith Alexandra González es un cargo técnico. Así llevamos más de año y medio de investigación, hay 4 imputados y hay 5 delitos sobre la mesa. Pedro, gracias.
Un abrazo. No me he equivocado mucho, Berna, con lo de tropical, porque desimputa, después de haberla escuchado, decirle algo que el juez ya sabía antes de que ella declarara. Se lo dice. No lo sabía. O no lo recordaba. A lo mejor no recordaba. A lo mejor no sabe cómo funciona una administración pero pública. bueno, en cualquier caso, la desimputa a ella y mantiene la imputación contra la persona que ocupaba anteriormente el mismo cargo. Y la explicación que dan, pues quizás esta, ¿no? De que este señor tiene un cargo político, es delegado del gobierno en Madrid y ella era un cargo técnico. Yo hasta ahora había elegido, me había costado, pero había elegido un adjetivo que era extravagante para todo lo relacionado con peinado, pero se nos ha quedado viejo y me ha gustado mucho lo de tropical. Aquí estamos viendo un espectáculo vergonzoso, que me recuerda un poco al tema del fiscal general del Estado, que ha quedado visto para sentencia la semana pasada. Hemos visto que todo el proceso de este juicio se había visto en la instrucción. En la instrucción ya se vio que no había sustancia por parte de los periodistas, del borrado, etcétera, y el juicio lo confirmó. Luego nunca debió llegar a juicio. Y ahora estamos viendo lo mismo, o sea, imputa a una persona y se da cuenta después de que no dependía jerárquicamente la otra persona de ella. En fin, es una chapuza muy vergonzosa el espectáculo. Bueno, primero, yo vuelvo a ratificarme en algo que llevo diciendo desde hace meses con el juez Peinado. Es que es muy mal jurista y es un pésimo juez. Ya no quiero juzgar sus intenciones o sus no intenciones. O sea, es que no sabe. Y cuando no sabes, haces estas cosas. Y demuestras un profundo conocimiento del derecho, de la administración, etcétera. Y segundo, ¿qué exactamente qué es lo que está investigando? O sea, ¿dónde está el delito? O sea, ¿qué quiere decir el juez Peinado? Que la persona que es cónyuge del presidente o presidenta del gobierno no tiene derecho a tener ayudantes y asistentes. Que es ilegal que tengan ayudantes y asistentes. Carlos, muy breve. Muy breve. Yo creo que es el Colegio de Abogados el que tiene que tomar medidas de Madrid, el que tendrá que personarse de nuevo para resolver este problema. El Colegio de Abogados que ha tenido presencia en el juez del fiscal general del Estado. Vale. Abrimos ahora capítulo internacional. Está aquí a Pablo Morán. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Porque desde Latinoamérica se observa con mucha cautela los movimientos de la Casa Blanca en el Caribe, porque Washington ha iniciado maniobras militares a escasos 11 kilómetros de la costa de Venezuela, mientras sigue su ejército hundiendo a golpe de bomba supuestas narcolanchas. Trump está elevando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que señala como el jefe del cártel de los Soles, que es una organización que la Casa Blanca pretende incluir en la lista de grupos terroristas, y eso convertiría a Maduro en objetivo legítimo, legitimaría a Washington para cualquier ataque que quisiera hacer contra Maduro, mientras Trump le ofrece, eso sí, negociar. Claro, es una oferta de negociación que es un ultimátum de los, sobre todo teniendo en cuenta los últimos movimientos de este fin de semana. Dice Trump que podría haber negociaciones con Nicolás Maduro porque Venezuela quiere hablar, pero, como te decía Ángels, lo dice justo después de aumentar la presión militar sobre el régimen chavista con dos movimientos relevantes. Uno es la llegada al mar del Caribe del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo y con las más altas capacidades de ataque. Se suma la denominada Operación Lanza del Sur, que incluye el mayor despliegue naval en el mar del Caribe en décadas. Y el otro movimiento es la designación oficial como organización terrorista del llamado Cártel de los Soles. Es la trama con la que Washington conecta a la cúpula del chavismo con el narcotráfico. Trump ha sugerido también este fin de semana que ha tomado una decisión. El ejército dice estar preparado para actuar si el presidente se lo pide, y Nicolás Maduro en Caracas espera. Como decía John Lennon, ¿no? Con grandes actos públicos en los que reclama el chavismo defender a la patria en caso de ataque, incluso recurriendo, como escuchabais, a John Lennon. De momento, el Pentágono confirmaba anoche otro ataque extrajudicial contra otra lancha supuestamente vinculada al narcotráfico. Van 21 ataques desde septiembre y más de 80 muertos. Y todo esto, Pablo, en un contexto de presión interna para Donald Trump por el caso Epstein, presión que ha llevado al presidente estadounidense a cambiar de postura y ahora apoya que la ley permita publicar los documentos del pedófilo amigo de Trump. Es el factor de mayor presión ahora mismo sobre Trump. Es un escándalo, una bomba política, pero especialmente para Trump porque, según el Wall Street Journal, su nombre aparece en 1.600 emails relacionados con esta trama de pederastia. La prensa estadounidense ha avanzado este fin de semana que hay un creciente número de congresistas republicanos que van a apoyar mañana martes la aprobación de una ley que obligaría a publicar toda la información del escándalo sin que Trump pueda vetarlo. Y ante esa evidencia,
el presidente ha cambiado el paso, ha cambiado su estrategia. Ha escrito esta madrugada en su red social que los congresistas republicanos sí deben apoyar esa ley porque no tienen nada que ocultar. Hasta ahora Trump se oponía a ello, pero la erosión a su imagen, la que está provocando todo este caso y que ha abierto incluso una brecha dentro del movimiento MAGA, pues le está obligando a moverse. Pablo, gracias. Y todavía del ámbito internacional, elecciones en Chile, primera vuelta y habrá una segunda vuelta entre la candidata continuista de Gabriel Boric, la comunista Janet Jara, y el ultracatólico José Antonio Kast, que se presenta por tercera vez a la presidencia, esta vez con la consigna, hablaba antes Pablo de MAGA, bueno, pues la suya es Make Chile Great Again. Siguiendo estos comicios desde la zona está nuestra compañera Berta Raventós. Berta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Berta, Chile afrontaba estos comicios bajo una fuerte polarización interna que se ha reflejado claramente en el resultado. ¿Cuáles han sido las claves de esta jornada electoral y qué se espera de cara a esa segunda vuelta? La verdad es que la mayoría de las encuestas pronosticaban una segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast, lo cual se ha cumplido. Pero el apoyo a Jara ha sido más bajo del esperado y, por el contrario, Kast ha superado las expectativas. El politólogo Alejandro Olivares cree que Jara lo tiene complicado de cara a la segunda vuelta. Si bien Jara podría revertir la tendencia, esto requeriría un giro muy importante en su tono, en sus propuestas y en sus alianzas para ir a buscar el voto de Franco Parisi. Franco Parisi, que menciona este analista, ha sido la sorpresa de la noche que no había previsto ningún sondeo. Es el candidato que ha quedado en tercer lugar y, aunque concuerda con más postulados de la derecha, se autodefine como centrista, anti-establishment y representante de la clase media. Así que veremos hacia dónde van sus votos el 14 de diciembre, si a Jara o a Kast. Lo que sí sabemos es que los otros candidatos que competían en la derecha, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, el llamado Milei chileno, han expresado enseguida su apoyo a Kast de cara al balotaje, por lo que es muy probable que todos sus votos se vayan hacia allí. Y en vista ante estos resultados, Berta, ¿Chile se está derechizando? Sí, sin duda, hoy la derecha chilena es predominante. En esta primera vuelta ya se ha definido la composición del Poder Legislativo y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado aumenta la presencia conservadora sin llegar nunca a la mayoría absoluta en ninguna de las dos, pero haciendo retroceder a la izquierda. Según varios analistas, el gobierno de Boric no ha logrado satisfacer ni siquiera a su propio electorado, aparte de que la derecha está en auge a nivel global y Chile no es una excepción de ello. A pesar de algunos matices, hoy la derecha chilena defiende el golpe de Estado de Pinochet en 1973 y aboga por políticas de mano dura contra la delincuencia y la inmigración irregular, como cárceles de máxima seguridad y más control fronterizo. Si tenemos en cuenta que la principal preocupación de los chilenos hoy en día es la inseguridad, tiene sentido este giro brusco que parece que Chile está a punto de dar a la derecha. Pero también hay que decir que Chile es como un péndulo. La alternancia en el poder entre izquierda y derecha ha sido la norma a lo largo de las últimas décadas. Berta, gracias. Gracias a vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pues vamos a ir terminando ya el abierto, que están aquí Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ¿con qué vamos este lunes? Pues atención abiertistas, porque esta es una pregunta que os voy a trasladar, pero que sobre todo vamos a trasladar a propósito de la inminente llegada de Vox Pop a todos nuestros oyentes en el 900, 100, 800. Él hoy se pregunta por qué lo que nos gusta deja de gustarnos cuando le gusta a mucha gente. Cuando se vuelve así popular. Cuando se vuelve demasiado oficial, ¿no? Porque nos hacemos los exquisitos, ¿no? O porque se desgasta lo que te gusta y creías que era más... ¿A ti qué te pasa, Antón? A mí solo me gusta lo que es popular. Yo tengo una incapacidad para ser exquisito. Si no me sale, o sea, lo siento. Vale. Yo voy con el rebaño, ¿entiendes? Vale, o sea, no... Vale, pues la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué cuando una cosa nos gusta deja de gustarnos cuando le gusta a todo el mundo? Vale. Luego, cuando me gusta a mí. Pero damos el teléfono 900 100 800. ¿Lo has dado ya? Sí, 900 100 800 para que respondan a Vox Pop. Luego a partir de las 10:30 tenemos la dupla. Justo en la semana o en el fin de semana que no ha habido liga, nosotros vamos a hablar de mucho fútbol, pero de otro fútbol. Y lo hemos dividido en dos apartados. El fútbol inútil. Se preguntará, por ejemplo, Rafa Cabeleira, ¿por qué existe el partido de solteros contra casados? ¿Por qué hay un partido de leyendas? ¿Qué demonios es la Liga de las Profesiones? La Liga de los Arquitectos, la Liga de bueno, aquí está la Liga de los escritores y los escritores. De los medios de comunicación. Exacto. Bueno, ¿Y el fútbol americano qué? Bueno, pues otra cosa. Y el fútbol adaptado, que sería lo que ahora es muy popular, el walking football.
que es el fútbol andando, del que dicen que Galder Reguera es una estrella. Porque claro, como él tiene que correr... Me sabe mal que nos hayas puesto este caramelo en la boca, porque voy a decir que a las 10:30 va a empezar la declaración de Carlos Mazón. Y claro, si se pone a responder preguntas como un loco y empieza... Que alguien le pregunte eso, ¿para qué sirven los fútbol? Si él se pone a responder como un loco, tendremos que escucharle. Bueno, yo no me preocuparía mucho. ¿Tú crees que no? Yo voto por llámame loco, pero yo creo que no. ¿Y qué más hacemos? Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate nos explicará a través del arte cómo adaptarse en la vida cuando las circunstancias nos impiden hacer lo que nos gusta, lo que soñamos. Y en mitos, pues vamos a hablar de los grandes cambios, los que son difíciles de entender. Cambios en la vida, cambio de partido político, de equipo de fútbol, de esa vida que tenías y que la gente te reconoce y que de pronto cambias radicalmente. Y eres otra persona completamente diferente. Y lo difícil que eso se entienda, ¿no? Vale, a lo mejor es que no es imposible de entender en algunos casos, ¿eh? Como si ahora golpe Sergio fuera del Barça. Imagínate. Eso no se entendería. Sí, es evolución, no es traición. Ya. Pues Carlos Sánchez, Berna González Harbour, Antón Losada, hasta la semana que viene. Un beso. Nosotros no cambiamos. Y ni se os ocurra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.